nosotros no es novedad siempre que ha sido una atracción Zamora Chinchipe por el tema minero y siempre se ha intentado abrir el catastro minero desde que yo tengo uso de razón, sobre todo cuando yo estaba en la Asamblea Nacional. Eran temas fallidos, no presentaban informes oportunos versus el interés que tenían obviamente de evidenciar obviamente nuevos manejos de los yacimientos en este caso. Y frente a esto, pues sí es de alguna manera el trabajo por parte también de las fuerzas militares que realizan también operativos con la finalidad de dar una respuesta y una mirada a la minería ilegal, que también es otro problema que se da obviamente en este sector. Sin embargo, habrá que determinar obviamente cuál es el objetivo final frente a estas quizás investigaciones de alguna manera que se hace por parte de los militares que están dando obviamente seguimiento. Quizás entiendo que hay las directrices de acabar con la mayoría de intenciones de explotar de manera ilegal versus a lo que pueda llegar obviamente a acontecer frente a lo legal, que tiene que estar todo en regla según los estudios, pero netamente no se sabe el objetivo como tal en estos territorios. Así que habrá que esperar también una definición por parte de las autoridades correspondientes y más bien yo creo que la comunidad tiene que cerrar filas a favor de lo legal, de lo estable, porque hay una realidad que no se está hablando en la provincia de Loja. El tema del lavado también de activos frente a lo que Sí, hay en la minería ilegal va en algún momento sí. a repercutir duramente en nuestro sector, ¿sí? Entonces sí hay que también entender esta modalidad de inspecciones que realizan, por ejemplo, el tema del ejército, frente a tener una hoja de ruta para tratar de contrarrestar estas ilegalidades que se dan obviamente en la provincia de Zamora Chinchipe. No sé cómo avanza el tema del catastro, que es lo legal, que es lo que muchos están preocupados, y hay las condiciones establecidas para dar obviamente un paso seguro y tener una concesión con lo que manda la normativa. Claro, claro, está clarísimo el asunto, pero nosotros tenemos que poner las barbas en remojo, es decir, tenemos que ponernos no solo buen recaudo, sino más bien ponernos al frente a ver qué va a pasar, porque la provincia de Loja está amenazada y la violencia es concomitante a estas incursiones mineras que hay en la provincia. Si la gente cree que, o sea, mientras más minería haya, legal incluso o ilegal, la violencia nos acecha, pero a cada instante. O sea, a cada Pero instante. hablando obviamente de la provincia de Loja, evidentemente, hay una respuesta por parte del sector de respetar en este caso el tema de la naturaleza y hablar de una minería responsable, que es uno de los debates que lamentablemente no se aborda en toda su integridad. Y claro, he visto videos de ciertos sectores donde están alarmados por la presencia obviamente de ciertos helicópteros. Hasta ahí es la única información Claro, que se claro. sostiene. En el tema de Fierro Urco, por ejemplo, que es uno de los temas más sensibles que ha acontecido en nuestro sector. Claro, ahora ahí, para ir avanzando en esto, estamos claros que tampoco una autoridad, no sé hasta qué punto una autoridad provincial, local, pueda incidir, no sé. Dependiendo de la autoridad, yo creo, dependiendo de la intencionalidad, dependiendo de cuál es el interés que tienes. Por ejemplo, como autoridad provincial tienes también toda la apertura para poder poner en una mesa de análisis cuáles son los pros y los contras de, por ejemplo, las decisiones que conlleve a dar, por ejemplo, paso al tema minero. Y segundo, por parte también de las otras autoridades encargadas de estas carteras, tendrán los informes correspondientes para poder justificar o no la presencia, obviamente, de la intención, por ejemplo, de explotar. O sea, hay Claro, situaciones claras. Ahora, claro, también la comunidad, yo creo que no hay que perder nunca de vista la intención de la ciudadanía que tiene toda la responsabilidad también, y también desde las autoridades dar una respuesta a este sector que quizás espera apertura por parte de las autoridades, no solamente provincial, sino a nivel nacional. Por eso digo, depende de la autoridad, si tiene convocatoria, si tiene presencia y si tiene peso a nivel nacional, para que convoque a una mesa que dé respuesta a las diferentes inquietudes del sector, ¿no? claro, se trata de eso, de un liderazgo. Por Así es. ejemplo, ir a Sabiango y ver al frente ahí cómo le dieron la vuelta al río también. Pues por ahí no Imagínense. hay un presidente de junta parroquial que convoque al pueblo, que
haga respetar el río, no, nadie, cada quien por su lado, y ese es un problema, por eso es que ahora el tema político que se nos viene electoral, esta minería ilegal, este lavado de activos, va a tener una enorme incidencia en la campaña electoral. Hay un informe, bueno, no me corresponde a mí decir, pero las autoridades encargadas de hacer un análisis frente a la situación de movimiento económico en nuestra provincia es alarmante. Es alarmante, doctor, sobre todo porque es dinero que evidentemente no se justifica de dónde obviamente proviene. No solamente hablemos del tema de la minería ilegal, sino también de otras actividades ilícitas que en su momento pone también de rodillas a la seguridad de nuestra población. Pero entonces, es esa otra actividad, parece que se han unido y ahí. Lo que usted, claro, ellos siempre tratan de estar en alianzas y lo que usted dice tiene toda la razón. Una de las grandes interrogantes que tenemos, sobre todo los que nos gusta la política, es viene ya financiamiento para los partidos y movimientos políticos, porque es una realidad. Ahora hay que saber cómo se controla, de dónde proviene ese dinero. Lo que está pasando a nivel nacional no nos puede dejar de solamente indignarnos, sino de tener siempre esa crítica constante frente a ciertos rostros que han sido auspiciados por el crimen organizado. Hoy que está en tema de debate lo que pasa con la alcaldesa, por ejemplo, de Durán. Es terrible saber cómo sin ningún temor ella ha tenido, por ejemplo, conversaciones con un narcotraficante en su momento, como fue Norero, y de la manera más fría piden auspicios para traer artistas. Entonces son situaciones que sí nos pone a nosotros. Parece que es Simón Bolívar. Simón Bolívar. ¿Pero no es Durán? Ah, no, Simón Bolívar. Sí, claro. Simón Bolívar, entonces, claro, donde ponen a análisis este dinero, ¿a quién pertenece? El crimen organizado es tan claro en sus objetivos de seducir, de comprar estos rostros políticos para poder normalizar la narcocultura, porque es una realidad, ¿no? Entonces, esto sí nos debería a todos nosotros mover, y aún más cuando tenemos claro lo que pasó también en el municipio de Playas. No puede ser posible que uno de los capos más buscados caiga en España y, oh sorpresa, las empresas de él han estado operando en el Estado, han estado aún facturando contratando. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos es, ¿cómo es posible que no se intervenga, obviamente, un análisis de este capital para poder cortar de raíz? El crimen organizado sigue facturando, sigue lamentablemente captando conciencias, y esto nos pone a nosotros en una gran alerta, sobre todo como actores políticos y a los movimientos políticos, saber cómo filtrar tu candidato. Si usted, por ejemplo, es candidato mañana a la prefectura, tiene un sinnúmero de presidentes de las juntas que tienen alianzas con las alcaldías para poder llegar a ese objetivo, pero tampoco puedes tener un control absolutamente de todos los posibles candidatos, y hay que tener una rigurosidad, yo creo, y un planteamiento para ver cuál es el objetivo económico que puede mover a cierto político. Yo sí creo que todas las organizaciones políticas tienen que estar alertas frente a este nuevo enemigo, que es el tema del lavado de activos. Ellos son muy claros en tratar de coquetearle al poder, y creo que lo que está pasando en Simón Bolívar con la alcaldesa Vargas es una realidad que debería ya alertarnos a los políticos. Pero pues que no nos alerta porque la mujer sigue ahí. Entonces la justicia es demasiado lenta. Y claro, es una bofetada, sobre todo porque ya se sabía hace 3 años que ya tenía los chats. Cuando fue justamente el tema del asesinato de Fernando Villavicencio, ya se filtró los chats, los audios. Inclusive la fiscal general del Estado en su momento dio declaraciones públicas donde le señalaba que ella tenía una gran conexión con ciertos vínculos mafiosos, y evidentemente nadie se alertó. Nadie dijo nada, pero también yo siento algo, doctor, que hay un temor. Alguien lo que decía es, ¿por qué el Cabildo en su momento no cuestionó las actuaciones de la alcaldesa? Y decían, hay dos escenarios. El primer escenario, que es el que muchos concejales cierran a favor de los intereses que encarna la alcaldesa, y el segundo, que para mí es muy probable, el temor de las represalias que ella pueda tener con los concejales o concejalas. Hablamos de vínculos con el narcotráfico, que tú trates de cuestionar, es realmente... Plata o plomo.
lamentablemente es una realidad y esto también que nos sirva también para poder llevar a casa también un diálogo con el entorno familiar, hablar con nuestros jóvenes sobre lo importante que es entender que el trabajo honesto sacrificado te da la paz y esto no tiene obviamente por qué alejarnos de estos debates. Ahora hemos visto con grandes sorpresas que rostros de mujeres conocidas de la televisión, de plataformas digitales han sido lamentablemente las narcoestéticas de alguna manera para normalizar estas actividades y es penoso que lo que en su momento vimos en novelas colombianas o en series colombianas hoy tengamos que vivirlo en carne propia, sobre todo frente a la necesidad de vivir una vida ideal, lo que el lujo puede ofrecerte. Yo estaba leyendo un documento sobre la Organización de Naciones contra el Delito y la Droga y hacía una comparación de toda la región. Lo que pasa en el Ecuador ya pasó obviamente en México, ya pasó en El Salvador, ya pasó en Colombia, y hablaban de la presencia de la mujer no solamente como figura estética de poder y de lujo del narcotraficante, al contrario, hablaban desde las pequeñas mujeres que son reclutadas para levantar las hojas de coca, las mujeres que son cercanas obviamente para cuidar el tema de las haciendas y también mujeres que son denominadas las halcones, que son las que vigilan el territorio y pasan información inclusive a los líderes de estas organizaciones. Y decían con toda propiedad, que usted ni siquiera se imagina quiénes son reclutadas para hacer estos ojos de halcones, porque son mujeres que tú las ves y no dudas de que esta persona tenga alguna situación ilegal. Entonces, hablaban de la cadena, de la presencia de mujeres que han sido reclutadas y, oh sorpresa, llegamos a identificar que el crimen organizado sabe también manejar el tema estético, sabe normalizar en plataformas digitales y mujeres que a través de esta clase de malos ejemplos, digo, para nuestras generaciones, tratan de adormecer el tema del narcotráfico y diciendo, bueno, que es posible una vida de lujos, pero frente a eso también hay que criticar mucho la realidad de nuestro Estado, la falta de oportunidades, la situación de las mujeres, la mayoría son captadas por situaciones discriminatorias, donde no hay fuerte empleo, y eso también obedece a hacer una reflexión profunda desde los cimientos del Estado para ver qué pasó en su momento, por qué el Estado también olvidó a este sector tan importante, ¿no? Y tenemos un sinnúmero de mujeres que históricamente han servido de lideresas de grandes redes pues de mafiosos, ¿no? Tenemos Griselda Blanco, que es una de las últimas mujeres que fue la pionera en imponer en este término de mula cuando llevaba marihuana a Estados Unidos y cocaína. Entonces no es una realidad de ahora. Yo creo que las plataformas digitales nos acercaron a identificar que el crimen organizado logró premiar inclusive en las grandes esferas sociales, lo que pasa en Mocolí, en San Borondón. Claro. Algún día, con usted mismo, otras personas, yo que fíjese que es tan sensible el tema que nos amedrentaron, pero hay personas que lo hacen. Gracias. Dice que todo esto se originó incluso con esta lucha femenina de la igualdad. Entonces, fíjese usted, cuando usted hablaba, rápido me trasladé al comentario de este personaje tan eminente. Y cuando usted dice que las mujeres con ojos de halcones y todo eso, otrora hubiesen sido actividades solo de hombres, porque el hombre arriesgaba, era valiente, no tenía miedo ni a la bala, ni a la cárcel, ni a nada. Entonces se vino esta lucha de esta igualdad de las mujeres, que las mujeres son igual que el hombre, entonces tampoco le tienen miedo ni a la cárcel, ni a la bala, ni nada, y sobre todo un poco alejándose de las tareas del hogar. Hay una persona que lo dice, no es mío, si quiere no haga nada, porque uno hasta tiene miedo de decir que esto es cosecha de uno, producción de uno. No, algún rato que haya una posibilidad, lo debatimos y lo conversamos. ¿Cómo se inició todo esto con el cuento de que la igualdad de las mujeres frente al hombre, que pueden hacer lo mismo, que no pasa nada, y es verdad? Acuérdense de La Reina del Sur, de esa serie también, mexicana,
Mire, usted, no era un capo, era la reina de la mafia. Entonces, todas estas cosas han contribuido. ¿Cuánto cree usted que la reina del sur ha contribuido, por ejemplo, para reclutar a cantidad de mujeres en la mafia? Lo mismo que Pablo Escobar, gente que dice, no, pues yo soy más vivo que él, me meto, y se metieron. Pero bueno, el asunto es que Pablo Escobar cae justamente cuando se mete a la política. No se olvide que Pablo Escobar cae justamente cuando se mete a la política. Así fue. Y ahora aquí en el Ecuador está diseminado por todos los rincones la mafia, cómo opera en los actores políticos. Yo creo que esa fue la obra más grande que hizo Fernando Villavicencio. Fue el primero en que determinó que toda la corrupción, que toda la mafia estaba concentrada en el poder político. Pero es que es evidente esto, sobre todo cuando tú llegas a los inicios de ciertos movimientos políticos que son financiados por la guerrilla. La guerrilla, ¿para qué le quiere a usted financiar una campaña? Evidentemente ellos no perdonan, ellos tienen ciertos cálculos y dentro de los objetivos de ellos es estar cercano del poder no solamente político, ¿no? Porque lamentablemente una de las últimas denuncias que en su momento hizo Fernando Villavicencio también fue el hecho de que muchas empresas se levantaron con este ingreso económico exponencial y que no había un control. Entonces lavas la plata de manera legal, pero no hay un control por parte, obviamente, de los entes de control. Entonces, la impunidad. La impunidad sí, pero también hay que entender, el narcotráfico no deja de facturar, doctor. Nosotros pasamos la clase política siempre en discusiones, en los juicios de los personajes políticos, de funcionarios, mientras el crimen organizado avanza con toda seguridad. Entonces, la clase política también tiene ciertos intereses en que se mantenga, obviamente, la presencia de estos organismos de estructuras criminales, porque son los que financian. O sea, lo que pasa, por ejemplo, en Manabí, lo que pasó con el asesinato de Agustín Intriago. O sea, hay que preguntarse cómo un alcalde puede llegar a tener esta clase de incidencias, por ejemplo, con el tema del crimen organizado, o mañana te presionan para que logres darles contratos a ellos, y si tú no te alineas a ellos, evidentemente, eres una persona, un objetivo para ellos. Entonces, la presencia sobre todo de mujeres, las narcomodelos, y hablándolo ya de manera, cumplen un objetivo de seducir, de reclutar más chicas, de abrir una red. También súmele el tema de la trata de personas. Esos son cadenas de intereses nefastos de estas organizaciones criminales. Y la política pues juega un papel lamentablemente importante cuando mira al lado, cuando deja jueces que operen a favor, obviamente, de delincuentes, de criminales. Y claro, esto yo siento que está desbordado. Sin embargo, las intenciones que se hace darle un golpe al narcotráfico es importante, porque al narcotráfico, cuando le das un golpe económico, es cuando lo debilitas. Pero usted dijo una palabra que es muy importante, que la quiero rescatar, cuando dice que hay formas, en realidad, parámetros para resolver esto, el empleo, ¿no? El trabajo digno de las personas. Me va a permitir, pero de la historia, cuando usted estuvo en la asamblea, yo recuerdo un hecho grandioso, uno solo, ¿para qué? No tengo mucha memoria, no sé si hizo más y todo, pero yo recuerdo la ayuda que usted hizo a los agricultores de Pindal. No lo olvidaré porque me comentaban, o sea, cómo viajaron, cómo salieron, cómo les ayudó usted, cómo rescató eso. Y entonces, por ejemplo, esta gente los que viven sanamente de la agricultura, supongo que entenderán y valorarán a la política, ¿no? Y dice cómo una asambleísta sí pudo ayudar en ese entonces a un grupo mayoritario de personas que vivían de la agricultura, del sector rural, pobres quizá, pero usted lo hizo, los rescató, los ayudó, los reivindicó. ¿Cómo fue eso? Porque la verdad es que sí se necesita este tipo de acciones, o sea, y es lo que hay que hacer, o sea, obras, no palabras. Lo primero que logramos identificar era una cabeza principal, sobre todo de los afectados de Pindal, y logramos hablar primero con el subsecretario de Agricultura, para que les permita tener una mesa técnica, pero solicitamos que sea en la asamblea,
porque a veces pasa que les invitan a cierto sector, ciertos ciudadanos que vayan a la oficina del subsecretario y no pasa absolutamente nada. Entonces yo creo que también algo que nos jugó a favor fue que nos unimos ciertos asambleístas, pedimos la comparecencia del ministro de aquel entonces de Agricultura y la presencia del sector, obviamente, de Pindal, donde se expuso la necesidad de poder llevar, obviamente, a un acuerdo frente al tema del maíz, hablando, obviamente, de los precios y, claro, yo creo que fue la presión también que nos permitió a nosotros llegar a un acuerdo y fue una respuesta inmediata, entonces, yo sí creo que es importante también esta clase de acciones, que no se la hizo sola. Yo recuerdo que también nos apoyó el asambleísta Byron Zuquilanda, porque él tenía parte de la comisión fronteriza. Entonces, él también tuvo una participación... Es hermano del exalcalde. Del exalcalde. Entonces, claro, nosotros solicitamos que en esa comisión sea convocada el ministro y que nos reciban en comisión general a los ciudadanos de la provincia de Loja. Yeah. Eso ayudó y también, hay que decirlo, la presión de los medios de comunicación fue indispensable, claro, porque... Cuando hay una cámara y la autoridad asume un compromiso, tienes un solo camino. Cumplirlo o mañana hay una crítica fuerte. Claro. Entonces yo creo que eso sí fue algo que se venía obviamente ya arrastrando, sobre todo por la presión que había desde el sector de Pero fue importantísimo. Yo recuerdo, por eso logramos que ellos puedan, sí, tener una respuesta. Por eso yo le decía, Doc, si es posible a veces dar una respuesta. Cuando tú... tienes esa posibilidad de llegar a las autoridades, te responden. Cuando hay influencia. Ya, sí, ahora, digamos, le confesé que es lo único más trascendente, más próximo, lo que más está siempre vivo en mi memoria. Supongo que usted hizo algunas otras cosas y eso le ha permitido, le permitirá seguramente evaluar y decir, bueno, con esto yo tengo derecho, tengo acceso para asumir una candidatura a la prefectura. ¿Es correcto eso o no? Bueno, yo creo que el político que hace un camino, como lo que usted señala, con claros ejemplos, demuestras esa confianza del sector y claro, esto nos permite acercarnos nuevamente a la gente. Si la gente vio que en su momento diste una respuesta, pues yo creo que es fácil volver a confiar, ¿no? Entonces, frente a esto sí hay la intención. Pero la provincia es grande y es con infinitos problemas y nadie casi está satisfecha, ¿no? Le hacen una cosa aquí, el otro queda resentido porque no le han hecho y así es. No es fácil lidiar con estas, con este lastre, con este saldo, ¿no?, que hay en la provincia de Loja, porque otras autoridades no hicieron también, a veces hay que entender. Por ejemplo, aquí en Loja siempre digo, mi señora, no nos arregla estas calles. Pues esas calles desde toda la vida permanecieron así. Por ejemplo, hablaban ayer de Ile, por ahí. Digo, toda la vida permanecieron así. Entonces, no es que la actual alcaldesa tiene que... Y si las arregla, tiene que desatender otras y otras, porque todo está por hacer. O sea, Loja estuvo en un abandono sempiterno, ¿no?, de tanto la ciudad como la provincia, el cantón mismo. Y por eso le decía yo, hay que tener méritos, hay que tener agallas, hay que tener confianza, más el pueblo hacia ustedes para decir si la apoyan o no. ¿Avanza esa posibilidad de la candidatura a la prefectura o no? Sí, por supuesto. Estamos en diálogos, creo que es un objetivo que siempre se ha señalado con toda franqueza, que es uno de los temas pendientes que tenemos de resolver con las organizaciones políticas con las que nos hemos sentado a dialogar frente a esa posibilidad. Y lo que usted dice es verdad. Otro de los sectores que tengo bastante cercanía es el magisterio. Usted recordará, se hizo una lucha formidable, sobre todo formidable frente a la situación de dar una respuesta y dignificar, más aún uno siendo pues hija de maestros. No se olvide el tema también de insistir en la transparencia y la respuesta por parte de Contraloría por el tema de fotomultas. Fue importante las insistencias que se hizo desde nuestro sector y claro, hay situaciones también como el tema de la reforma al 272 de la Constitución, que fue obviamente un planteamiento que se lo hizo en la administración de la prefectura anterior y que logramos plasmar con modificar este artículo, que esto
en resumen, es dar más recursos a una de las provincias más olvidadas, como es Loja, porque es una realidad, doctor. Lamentablemente, nuestro sector ha sido golpeado por el centralismo, pero siempre hubo la intención de seguir presionando. Y algo que yo sí creo que se les olvida a los asambleístas y bueno, como sugerencia y con todo el respeto a los asambleístas actuales, nosotros antes de aprobar, por ejemplo, el presupuesto en las diferentes comisiones, nosotros peleamos, por ejemplo, el presupuesto para mejorar el tema educativo. Una de las luchas que tuvimos fue el tema del Adolfo Valareso. Entonces, yo veo que ciertos asambleístas, como por ejemplo en Manabí, la veo a Valentina Centeno del gobierno, está peleando durísimo para que el presupuesto vaya a su provincia. Es lo que yo creo que falta un poco de determinar este contingente económico que venga a nuestro sector, porque al final, ¿quién aprueba el presupuesto? Son los legisladores. Imagínense. Y ahí tenemos la posibilidad de llegar a un acuerdo. Si nosotros no hemos tenido obras ahora visibles, se tiene obviamente que determinar el apoyo en este presupuesto, destinar mayor recursos para poder ver obviamente obras en nuestro sector. Así que es posible cuando hay la voluntad política, cuando hay decisión política y cuando conocemos estos temas a favor obviamente de nuestro sector. Entonces son pequeños pasos que se han logrado determinar. Pero viene cómo trascienden los asambleístas. Por ejemplo, hay uno de Loja que hoy se trata su suerte, ¿no? Hoy. ¿Y por qué? Por los diezmos. Imagínense. Y hay uno que se la pasó de agache la vida entera, habiendo diezmado la vida entera. La vida entera diezmó y bien campate. Por eso digo yo, la impunidad es la invitación a reincidir en el delito. Pero ya vendrá, ya llegará alguna persona que los ponga en su sitio. Uno ni siquiera se acuerda de aquí no pasa, pero no es que anda golpeando fiscalías, ni contralorías, no, nada de eso. De aquí no pasamos. Pues son los actores políticos los que les corresponde y a la propia justicia investigar. Pero eso va a pasar en Loja. Ahora, viene un asunto que parecería un detalle, y en realidad no lo es de enorme trascendencia. Usted afirma que esa opción es fuerte, ¿no? Es una opción que no se ha descartado, y ahora la pregunta es ¿por quién? ¿Por el partido de gobierno mismo? ¿Es su postulación? A ver, aquí el interés es evidente. Creo que en su momento también el director provincial de ADN lo había señalado, que había tenido conversación con diferentes actores, que no hay nada que ocultar sobre la intención que tenemos frente a este objetivo, ¿no? Se ha dialogado obviamente con el sector por parte del gobierno. Sin embargo, entiendo que ellos están analizando diferentes perfiles, quién tienen las posibilidades y todavía es un tiempo prudente para poder analizar las alianzas que se puedan realizar. Así que es una realidad el acercamiento que se tuvo con el movimiento de gobierno. Claro, no obstante, como todo partido de gobierno, siempre hay dificultades, entre ellos por el mismo hecho de que hay un pastel grande. Hay algunos que yo ya veo que se están acomodando, que era lo único que querían, llegar a ocupar cargos públicos y nada más, Bueno, son personas que obviamente no nacieron para el liderazgo, no nacieron para un carguito, un buen sueldo que nunca lo han tenido, un buen ingreso, y entonces ahora sí llegaron a la gloria, y pues se disputan ese tipo de cosas, y un poco banalizan a la política, abandonan al gobierno, y ya ve usted. Entonces, muerto el rey, vive el rey. Mira lo que pasó en la asamblea de la RC, 4 personas en la asamblea, esa convención, y mientras que otra ex de ellos, multitudes. Porque así es, la gente se va donde está el poder, o sea, la militancia es al poder, no a la ideología, a la doctrina política, que nunca la han tenido. A ver, yo sí creo que todas las organizaciones políticas pasan por estas situaciones de crisis interna, lo que usted dice, sobre todo en nuestra provincia se ve más por la situación inclusive laboral.
Los militantes están en espera, obviamente, de que pueda existir una respuesta por parte de las máximas autoridades, así que no conozco a detalle la situación interna, por ejemplo, de los diferentes actores. Sin embargo, es parte de estos procesos que llegan tanto a las autoridades y también la confianza que se deposita en las autoridades de elección popular. Yo le digo porque en su momento mucha gente también acuden a los legisladores para que se dé una respuesta frente a la situación laboral, por ejemplo, porque es una realidad. Ellos obviamente están impedidos de la gestión de cargos públicos y a veces no se entiende las limitaciones también que pueden tener los legisladores, ¿no? No obstante lo hacen. Pero no hay pruebas, obviamente, de eso, ¿no? Como tal. Sin embargo... Sí, pero ellos lo saben. Usted lo acaba de decir, ¿no? Claro. Entonces, esas situaciones se dan en todas las organizaciones políticas. Lo penoso sería que no se pueda responder a los intereses del movimiento como tal. Y yo sí creo que he sido muy respetuosa de las decisiones que tomen ellos. No he hablado más que con el director, con Denis. Yo siempre digo que es un caballero, siempre se ha portado abierto para el diálogo. Esa prueba de fuego el hombre, hasta ahí, sí, tiene un don de gentes. Tiene un don de gentes, es un caballero, y de las otras autoridades no he tenido el gusto de poder coincidir con ellos. Ya, entonces vamos a esperar que las cosas se vayan dando, avancen con esto, porque... No se olvide que de todas maneras el gobierno tiene un saldo aquí en la provincia de Loja. Es como, vamos a decir una palabra un poco fuerte, ¿no? Es un lastre que tiene el gobierno, por ejemplo, en la vialidad. No, es un abandono que no tiene parangón. En realidad, el abandono vial no tiene parangón. Entonces, el problema ni siquiera es del gobierno, probablemente, etcétera. El problema es de sus representados que no se inmutan, es decir, de sus delegados. Por ejemplo, debe haber un delegado del Ministerio de Obras Públicas, no se inmuta, no le importa un comino, ni cuántos meses ha pasado, imagínense, cuántas bodegas de arroz se ha comido imagínense cuánto sueldo ha cobrado, que es tremendo sueldo, pero un huequito no lo ha tapado de 10 centímetros. ¿Qué puede ser eso una persona? ¿Cómo puede vivir así? ¿Cómo puede ir a desayunar sabiendo que no se ha ganado ese desayuno trabajando? Entonces eso es una cosa delicada para nosotros en Loja, que el gobierno suponemos que les deja a ellos, por eso están ellos acá, para que resuelvan problemas locales, pero no lo hacen. Bueno, yo sí creo que como autoridades tienen también toda la responsabilidad de poder dar una radiografía de la situación actual de la provincia de Loja, ¿no? Pero no esto también viene ya arrastrándose años sobre la falta, por ejemplo, de pagos a los diferentes gobiernos autónomos descentralizados, pero esto no es responsabilidad como tal, obviamente, de este gobierno, sino que hay que decir las cosas, doctor Fred. Se vienen reclamando varios años por esta falta, obviamente, de pagos, ¿no? La situación económica del país es lamentablemente dolorosa, angustiante, y nosotros, sobre todo en ese sector, hemos sentido también esa crisis, ese coletazo de alguna manera. Así que, más bien el mensaje que se trata, obviamente, de llevar una radiografía clara de esta situación, que se logre encaminar, por ejemplo, reuniones con las autoridades para que se puedan generar proyectos, ¿no? Y dejar otras intenciones a otro lado. Yo creo que lo urgente, lo prioritario, inclusive si tienen la aspiración de tener una carrera política, la gente, lo que usted dice, va a reclamar en su momento qué acciones tuvieron a favor de nuestro sector. Y es una responsabilidad, uno asume ya en una decisión de autoridad ese compromiso, ser el rostro de tu provincia, ser el mediador también de tu provincia con otras autoridades para tratar de exponer la realidad y tratar de generar obviamente ese acuerdo para que los recursos sean una realidad en nuestro medio. Claro, Loja tiene un potencial. Por supuesto. Basta recorrer la provincia. Por supuesto. Y tiene el mejor capital del mundo, que es la gente. Pero lo decimos en serio, sin chauvinismo, sin este fanatismo. ¿Qué gente para más adorable, más trabajadora? Es una gente vive en un estado de resiliencia permanente. Es decir, no es una gente conflictiva, es una gente trabajadora, laboriosa, hasta más no poder. Pero lástima, no le dan las condiciones,
Si le dan, bien. Si no le dan, también. Pobre nacido, pobre de morir. Y así se la pasan, porque es cuestión aquí de tener padrinos para que le hagan una obra, para que no le... Entonces es un problema también que sí debemos avanzar. Y yo no sé, que ojalá algún día le propongo esto para hablar, de que en principio las obras sí se deben hacer en función del mérito de cada población. Yo considero eso. Tiene que haber, o sea, uno no tiene que denigrar a nadie y debe entenderse, pero aquí hay ejemplos de los más claros del mundo en esta provincia. Se hizo un asfalto largo a una parroquia que no tenía el grado de importancia que sí tienen otras, y sin embargo, el exprefecto Dávila lo hizo. ¿Qué compromisos tenía? Ya lo sabemos, nosotros sabemos que fue un compromiso político, porque el candidato a la viceprefectura, creo, alcaldía en una alianza, le dijo, si no me asfaltan, yo no voy. No le aportó ni con un voto, pero sin embargo le dio asfaltando una carretera. Y en desmedro de otros pueblos que sí necesitan con urgencia esas carreteras. Entonces este es un mundo de locos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay planificación, todo es al azar, nada más, no es producto de la planificación. No, la planificación es indispensable. Creo que esto es parte, obviamente, del éxito de una administración, lo que usted dice, ¿no? Pero también es saber rodearte de un equipo que pueda tener las mismas intenciones con la provincia, de entender, de responder frente a ese manejo responsable y honesto, sobre todo para poder verificar que las obras tengan también esa transparencia y esa claridad, ¿no? Y yo cuando recorro la provincia, todos los sectores necesitan mantenimiento, necesitan presencia por parte obviamente de las autoridades, tanto provinciales como por parte del Estado, ¿no? Entonces, minimizar a cualquier sector tampoco creo que es una de las posibilidades que se pueda hacer por la necesidad evidente que hay en nuestra provincia, y más bien siempre esperando que las autoridades puedan tener ese compromiso con el sector. Y yo sí digo esto, yo creo que también el equipo es el éxito o el fracaso de una autoridad, doctor. Exactamente. Desde los asesores que te puedan orientar a tener una obra en un sector que pueda, no solamente pensando por votos, sino pensando en la dignidad del sector, darle mejores condiciones de vida a nuestros ciudadanos de la provincia. Entonces, desde ahí tenemos ya una visión totalmente distinta, y no pensar en llegar obviamente a una administración a cometer quizás decisiones que no satisfagan esta demanda de los diferentes sectores. Así que el éxito es en un equipo, no solamente es la persona, el político llega a un cargo, pero el éxito es el equipo que te rodea, un equipo que te puede llegar al fracaso o también al éxito, ¿no? Yo quiero agradecerle muchísimo su presencia esta mañana, y quedamos pendientes con el tema de las mujeres. Claro que sí, doctor. Ese es un tema que usted lo ha peleado también en la Asamblea. No, doctor, eso fue verdad también, libró una batalla fuerte allá con las mujeres a favor. No sé hasta qué punto este hombre tiene razón con el tema de la igualdad de las mujeres, en donde nació toda esta descomposición y se descuidó hogares, en fin. Pero no es un tipo cualquiera. Bueno, podríamos ponernos a analizar, porque el tema de derechos, el tema de hablar también de la presencia de la mujer para cosas positivas y trascendentes es una realidad, ¿no? Y no podemos dejar de criticar también que la pobreza es la puerta, lamentablemente, para que muchos decidan sostener un ingreso de manera ilegal o tener un familiar involucrado en el tema del crimen organizado y el otro, también parejas sentimentales, esas actividades. Entonces, yo creo que se puede hablar de todos los... Oiga, la mujer juega un papel fundamental indispensable, en la sociedad. Indispensable. Pero yo lo que le entiendo a este hombre, por eso quiero tratarlo con ustedes, claro, es de que él dice que como que un poco se les fue la mano en el sentido de asignarle misiones peligrosas a una mujer, no sé hasta qué punto. Pero ¿quién es el que decide lo que nos puedan o no poner a las mujeres? Yo creo que el debate tiene que ser real frente a los hechos históricos que la mujer ha permitido, también grandes logros para la humanidad. Así que hermoso de poder compartir esto. No, yo estoy totalmente de acuerdo, maravilloso. Así incluso uno le tiene más confianza en una institución pública a una mujer, fíjese.
uno cree y piensa que la mujer es mucho más honesta por naturaleza, es más honrada, o sea, es más proba, o sea, uno cree de antemano, llega a un lugar y ve una mujer y cree que las cosas funcionan mejor. Hasta en incluso. política, mire la prefecta de Guayas, Lourdes Tibán, la propia Roberta Zambrano. Yo creo que también de espacios políticos las mujeres hacen una presencia. Las esmeraldas, dice tenemos a Lourdes Tibán, que han tenido la presencia, son mucho más visibles, ¿no? Entonces, la presencia de la mujer también en política es importante abordarlo, también a qué intereses pueden pertenecer y lo importante es tampoco dejar de confiar obviamente en nuestro género, en la capacidad que tenemos las mujeres. Y no es que descuidamos el hogar, ojo con eso, ¿no? En Loja hay una sola mujer alcaldesa, ¿no? Con la de Loja 2 que llega a, digamos, a sucederle al por este incidente, ¿no? Pero en realidad por elección, una sola alcaldesa, de lo que noto, ¿no? Una sola alcaldesa en toda la provincia de Loja. Por eso sí es importante. Perdieron espacio en estas últimas elecciones pero también locales. Es parte de los partidos políticos. También el cerrar la posibilidad de que tengan y esa es la lucha la presencia más... de mujeres en la política. Claro, a mí dígame que yo soy... y este rato la dificultad más grande que tienen los partidos políticos es buscar presencia de mujeres, tal cual, 50%. Japan a Japan. Así, y yo me acuerdo de una autoridad X que voy a olvidar el nombre, por respeto, en el momento me llamó porque quería terciar para la alcaldía y me decía, ayúdame a conseguir líderes de las parroquias porque no quiere. Y yo decía, ¿cómo de la manera más fría, tan irresponsable, ayúdame a conseguir? Cuando deberían ser cuadros que tengan la posibilidad de irse formando. Exacto, para evitar problemas luego en la administración. Y claro, entonces ahí tú puedes dimensionar la responsabilidad también de quienes están al frente de ciertos liderazgos, yo creo que caducos, porque no pueden sentirse cómodos con liderazgos femeninos que también pueden sumar, ¿no? Claro, es que el problema casi por lo regular estos líderes políticos nunca se ganaron el pan con el sudor de su frente afuera, en un negocio, en un trabajo duro. No, entonces llegan y son dueños de un partido político que literalmente es del Estado. Ni eso no pueden administrar. Pero ahí está clarísimo que ni eso no pueden manejar. Así es. Porque no encuentran una mujer, no, a última hora, buscando, mendigando, ofreciéndoles lo que sea. Y claro, y también el temor por parte de las mujeres, porque no es fácil la exposición también pública, que es otro de los retos que tenemos que irnos enfrentando. Hay mucho tema por hablar, doctor. Bueno, muy Gracias, agradecido doctor. su gentil presencia. Vamos a la